Bien, buen día jóvenes. Vamos a iniciar la sesión de hoy día lunes. En esta sesión, ¿cierto? Vamos hoy día a hacer lo que es ya montar una base de datos sobre un servidor para poder hacer unas futuras consultas SQL. Así que este laboratorio demostrativo lo voy a realizar. La idea es que ustedes lo repitan después. No es necesario que lo hagan ahora, ¿ya? Inmediatamente conmigo, sino que una vez que terminen la clase y el video, lo realicen, ¿ya? Así para que vayan viendo primero con tiempo, ¿cierto? Con detención, el cómo se hace el procedimiento y luego ustedes lo pueden ejecutar. ¿Para qué lo vamos a hacer ahora? Porque necesitamos montar una base de datos desde MySQL Workbench hacia un servidor de base de datos para después meter algunos registros, algunos datos y luego hacer consultas con lenguaje SQL. Entonces, este procedimiento ya requiere que tenga base de datos hechas, ¿cierto? Alguna terminada, los proyectos que han hecho, el de la evaluación, por ejemplo, podría servir, y cómo montarla en un servidor. Entonces, para ello necesito dos cosas. Primero, el MySQL Workbench, que lo tengo iniciado por acá, y lo segundo que necesito también tener es a mano ¿cierto? El servidor de MySQL. Entonces voy a levantar la máquina virtual y por acá, ¿cierto? El MySQL Workbench. Los talleres que han hecho, ¿cierto? De hecho, la evaluación enviada la semana pasada, la que subieron por la aula virtual, desarrollaban su modelo de base de datos acá, ¿cierto? MySQL Workbench. Y ellos también le entregaban un código fuente. Y ese código fuente es el código SQL que necesitamos. ¿Bien? Entonces, yo voy a hacer una base de datos sencilla, una tabla o dos tablas, a modo de ejemplo, ¿ya? Luego voy a tomar su código fuente y eso lo voy a llevar a un servidor de base de datos real. Y luego finalmente vamos a ver cómo generamos consultas sobre esos datos para que nos mande un resultado, ¿cierto? En pantalla. Entonces, mientras por acá estamos iniciando la máquina virtual, vamos a gestionar por acá. Ahí ya inició. Ya, lo importante que tengo que conocer siempre es su dirección, la dirección de la máquina virtual, para poder después conectarme a ella. Eso lo veo, ¿cierto? Con el comando ifconfig. Ifconfig. Entonces ejecuté el comando ifconfig y aparece, ¿cierto? Una dirección donde dice directinit 10.16.1.41. Esa es la dirección de mi máquina. Lo más probable es que esté en su máquina virtual tenga otra dirección. Entonces la anoto, ¿cierto? Para tenerla presente y para saber qué es la dirección de mi máquina para poder conectarme. Entonces la anoto acá, la dirección es la IP 10.16.1.41. Esa es mi dirección. 10.16.1.41. ¿Cómo la revisé? ¿Cómo la obtuve? Con el comando ifconfig, ¿cierto? Ejecuté ifconfig. Yo tuve esa dirección. Este paso ya lo hicimos hace un par de clases atrás, ¿cierto? Cuando estábamos implementando estas máquinas virtuales, así que ya la tenemos disponible. Ya lo hemos hecho antes. En los videos clases anteriores estaba. Bien, esa información la necesito. Ya, lo segundo, ¿cierto? Tener el MySQL Workbench por acá. Si bien tengo una base de datos lista, tengo una base de datos lista, voy a crear una base de datos nueva, ¿ya? Hacer un modelo nuevo, ¿ya? Un modelo de base de datos. Y lo que también necesito, ¿cierto? Aparte de conectarme, es ver si puedo llegar a esta dirección, ¿cierto? A través de un navegador web. ¿Ya? A través de un que tengo de la máquina virtual, que incluso acá tengo la conexión, si se alcanza a apreciar, la hicimos en algún momento. La tengo ahí conectada con el MySQL Workbench. Necesito probarla a través del navegador. Entonces abro un navegador web en mi computador, ¿cierto?
pongo la dirección, ya, aparece esta página de ejemplo, y lo que debo copiar ahora, ¿cierto?, es la ruta para llegar al servidor de base de datos, que es la dirección IP, ¿cierto?, /phpMyAdmin. Ahí está. Entonces es la misma dirección IP /phpMyAdmin. Entonces usted lo que hace acá adelante, reemplaza su dirección IP, por ejemplo, en alguna máquina usted quizás tiene esta, la 192, 168, 110, por ejemplo, y la reemplaza por la IP que me muestra en pantalla, según la que ustedes tengan, /phpMyAdmin. Bien. Y entran, ¿cierto?, con el usuario de la máquina virtual y la contraseña, que era, ¿cierto?, alumno ayer. Alumno ayer. Entonces, estoy entrando vía web, ¿cierto?, hacia el servidor de base de datos. Estas bases de datos que aparecen por acá, estas son las bases de datos, son las que trae el sistema. Entonces, la idea es no tocarla, ¿ya? Hay una que se llama Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHP son bases de datos que trae este programa, ¿cierto?, este gestor de base de datos. Nosotros vamos a crear nuestra base de datos aquí, en el MySQL Workbench. Vamos a tomar su código SQL, su script SQL, y lo vamos a llevar acá, ya, para que la base de datos ya esté construida realmente. El MySQL Workbench es un programa de diseño solamente, para diseño de base de datos, ¿cierto? Pero no es un gestor de base de datos, ¿ya? Es un programa para diseñar o modelar o hacer modelos físicos de base de datos, ¿cierto? Las tablas, las relaciones, pero lo que nos interesa de ahí en realidad es el código fuente, el script, que vamos a obtener para llevarlo a esta interfaz. Entonces yo incluso podría tomar script de base de datos que ya tengo. Yo podría ir a taller 2, a taller 1, tomar su código y llevarlo acá, ¿cierto? Y ejecutarlo acá. Lo vamos a hacer, ¿cierto? Bien sencillo, ¿ya? El ejemplo, la idea es que ustedes, las bases de datos ahora que construyan en Workbench, las traspasen acá, ¿ya? Tenerlas acá, tenerlas construidas. Y ahí nosotros podríamos recién decir que tenemos una base de datos. Recién una base de datos. Cuando está aquí construida, es un modelo de base de datos. Un modelo físico de una base de datos. Y cuando la tenemos acá, se transforma en una base de datos. Que es el último paso que nos falta. ¿Ya? En realidad, el paso más corto, más sencillo, porque por hecho acá nosotros construimos algo correcto, aquí lo corregimos, ¿cierto? Normalizamos, verificamos las relaciones, solucionamos los problemas, ¿cierto?, de construcción de una base de datos, y luego que tenemos este modelo, llevamos su código y lo implementamos acá, en la interfaz web. Entonces, ese es el proceso. Entonces, teniendo MySQL Workbench, voy a crear un nuevo modelo, ¿ya?, de ejemplo. Ustedes, ¿cierto?, ya tuvimos uno del estacionamiento, ya hemos tenido varios ejemplos durante las clases. Hicimos el de la agencia de viaje, etcétera. Hoy día también le voy a dar como tarea un ejercicio para que hagamos ya la secuencia completa, que sería desarrollar un caso, construirlo, modelarlo aquí en Workbench, ¿ya? Hacer las relaciones, las tablas, sacar el código fuente, el script, y ahora, ¿cierto?, lo van a llevar después acá. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos ya una base de datos. Entonces, este proceso, como les digo, va a ser a modo de ejemplo. Voy a crear un nuevo modelo. Ya, tengo que hacer una base de datos nueva. Esta va a ser una base de datos ficticia, ¿cierto?, de una tabla, dos tablas o entidades, lo más rápido posible. Es más que nada para mostrar cómo el código, ¿ya? Después yo, al término de la sesión, al término de la clase, les voy a mandar un ejercicio de un problema de construcción de una base de datos, la construyen acá, sacan su código y la montan acá. Bien, entonces vamos con el ejercicio. Entonces voy a construir un nuevo taller, voy a hacer taller 3, 4, el número que sea,
crear un nuevo modelo. Y lo primero que cambio es el nombre, ¿cierto? Para que tenga ya un nombre y no se llame MyDB. Recuerden que siempre se llama MyDB por defecto. Entonces, esta la voy a llamar taller 3. Taller 3. Ya, ahí está taller 3. Entonces, este modelo de base de datos o su futura base de datos se va a llamar taller 3 y va a tener una tabla. Una tabla. Recuerden que nuestros modelos pueden tener 2, 3, 10 tablas según el caso que resuelvan, con sus respectivas relaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejemplo que hemos hecho en otras ocasiones, ¿ya? ¿Cierto? Que era un ejemplo en el cual había una tabla, una entidad que se llamaba regiones, la cual tenía un código, ¿cierto? Un código y una región nombre. ¿Ya? Ese ejemplo. Y la clave principal era rec código. Ese ejemplo lo hicimos alguna vez, ¿cierto? Lo vamos a repetir ahora. Y también estaba la tabla provincias, ¿cierto? Y comunas. Provincias y tenía como clave principal procódigo, pronombre, esta era su clave principal, y se relacionaba con regiones con rec código. Esta era su clave foránea. Y tenía una tercera tabla, ¿cierto? Que se llamaba comunas. Tenía con código, la cual era la primary key. Tenía un nombre de comuna. Esto recordó un ejercicio que hicimos en algún momento, así que es de ejemplo solamente. Y se relacionaba con provincias con procódigo. Primarias foráneas, si se recuerdan. Y estaban normalizadas estas tablas, ¿cierto? Eran bar, char, integer, etc. ¿Ya? Entonces sería una entidad o tabla, otra entidad o tabla, otra entidad o tabla. Bien, entonces voy a construir regiones que tenga código como rescódigo, regnombre. ¿Ya? Entonces añado una nueva tabla, regiones, elegir siempre el motor Magisam, y luego las columnas vienen siendo los campos que va a tener, rescódigo y regnombre. Rescódigo, regnombre. Entonces columnas, ahí está, rescódigo, regnombre. Este era integer, primary key y el nombre de la región podría ser varchar 20, por ejemplo. Varchar 20. Bien. Entonces rescódigo, integer, varchar 20. Añado otra tabla, provincias, procódigo, pronombre, rescódigo. Ahora se llama provincias, Magizán, procódigo, pronombre y rescódigo. Integer, y varchar 20. Y la última tabla era comuna, con código, con nombre, procódigo.
Que esto es muy parecido al ejercicio que hicieron, que resolvieron ustedes en la evaluación anterior. Código integer, clave primaria, con nombre varchar 20 y procódigo, que es integer. Entonces ahí tendría, ¿cierto?, el ejercicio rápidamente. Regiones, provincias, comunas. ¿Ya? Este el ejercicio se muestra el más sencillo para que, ¿cierto?, lo tengamos de ejemplo y recordemos cómo se hacía el procedimiento. ¿Ya? Entonces, con MySQL Workbench hago el diseño, ¿cierto? Después lo que tendría que aplicar serían las claves primarias a las foráneas. Regiones, ¿cierto? Regiones va a provincias y después de provincias va a comunas. Foreign key, ¿cierto? FK. Regiones se referencia con, dice, con provincias. Y se acuerdan que eso lo estuvimos haciendo. Y después hacíamos la referencia entre una y otra. Ese fue el ejercicio anterior. Es para buscar, ¿cierto?, a qué tabla hacen relación. ¿Ya? La referencia significa con qué tabla está unida. ¿Ya? Como uno ese campo con S y como uno ese campo con S. ¿Bien? Por ejemplo, le digo que, ¿cierto?, que comunas se relaciona con provincias. Esta es la relación. Y que provincias se relaciona con regiones. A ver si recordábamos esa parte. Bien, ahora, bueno, era una parte de cómo se hacía el modelo. Lo que me interesa ahora es llevar una tabla, por lo menos, o una por una, y llevarla hasta el gestor de base de datos, ya que es nuestro objetivo. Y una vez que ya tengo relaciones, ¿cierto? Recuerden que ahora es el momento que yo puedo corregir, modificar, revisar, cómo está nuestro diseño. Ya cuando lo tengo listo, eh, lo que hacíamos era añadir diagrama. Añadimos diagrama y luego empezamos, ¿cierto?, a hacer la relación de las tablas. Me quedó una, ¿cierto?, una de más. Si quiero eliminar las relaciones, ¿cierto? Si me quedó una con problema y me quedó una doble, ¿no?, esa relación me quedó mala, yo la puedo eliminar, si se recuerdan, y la voy corrigiendo. Regiones a provincia, ahí está. Ahí tenía una de más. Entonces, lo que me interesa, ¿cierto?, más que hacer el diseño, porque ya lo hemos visto, lo entendemos, ya hemos hecho un diseño anteriormente, lo que queremos ahora es cómo, ¿cierto?, este modelo de base de datos, aquí lo guardo, ¿cierto?, yo le doy un nombre, y lo voy salvando el ejercicio, cómo este modelo lo exporto, ¿cierto? Porque hasta aquí es un modelo físico, incluso en la prueba nosotros lo que pedíamos, el modelo físico, ¿cierto?, era llevar esto, imprimirlo a PDF, ¿cierto? Lo guardaba con un nombre, por ejemplo, taller 3, lo busco en el escritorio y esto es lo que teníamos que enviar, si se recuerdan en la prueba. Ahí está. Este modelo físico, ¿cierto?, en PDF impreso.
Pero también lo que necesitaba era el código, el script. Entonces, el script lo que hacía era tomar un bloc de notas, ¿cierto? Voy a ocupar este mismo bloc de notas que estoy utilizando acá, esto para pegar el script, y el script lo sacamos de la siguiente forma. Lo que nos interesa a nosotros de este modelo, porque es un modelo físico, pero en este momento no es una base de datos, ya está construido, tiene una estructura de nombres, de campos y relaciones, y lo que tenía que hacer era tomar, por ejemplo, la primera tabla, siempre en el orden en el que las construí, o comience en el orden en las que no tenga relación con otra. Por ejemplo, yo aquí veo que comunas depende de provincias, y provincias depende de regiones. Entonces la primera que tomo, o la primera que copio su código, es la que no tenga dependencia, ya que en este caso vendría siendo la tabla regiones. Sería la tabla regiones. Entonces, le digo copiar su código SQL, copiar SQL clipboard, y si se recuerdan, lo íbamos tomando en un blog de notas. Sí. Entonces, aquí tengo, ¿cierto?, el código de la primera. Incluso me aparece la estructura, me dice, ¿cierto? En SQL nosotros lo hicimos en modo de diseño, acá está en modo código. Dice el nombre de la tabla, eh, ¿cierto? Está el campo red código, el campo red nombre y su estructura. Incluso aparece el tipo de motor y cuál es la, ¿cierto?, con qué se relaciona. ¿Cuál es su foreign key? Bien, entonces ya tengo la primera, tomo la segunda, copy to SQL clipboard, primera tabla, segunda tabla y tomaba la tercera, ¿cierto? Muy similar a lo que hicieron en el trabajo por enviar. Copiar el código SQL, ¿cierto? El lenguaje de consulta estructurada. Y este en realidad es el código de la base de datos. Tengo la primera tabla, que se llama regiones, tengo la segunda tabla que se llama provincia y tengo la tercera tabla que se llama comunas. Entonces tengo todo mi código en mi blog de notas. Y ahora, este código fuente que acabamos de sacar es el que necesitamos nosotros llevarlo acá, para ya hacer la parte final de la construcción de una base de datos. Entonces, lo que hago, ¿cierto? Luego de haber tenido ya el código fuente, doy por hecho que está correcto, doy por hecho que está revisado, ¿cierto? Damos por hecho que este modelo está verificado. ¿Ya? Aquí es el momento, ¿cierto?, de hacer los cambios y modificaciones para hacer lo siguiente. Como ya tenemos el código fuente copiado, lo que vamos a hacer es construir, ¿cierto?, aquí una base de datos que tenga el mismo nombre de el nombre que le estamos dando al modelo, que en este caso se llama taller 3. Taller 3, ¿cierto? Entonces digo lo siguiente. Estoy dentro del gestor de base de datos. Ahí dice base de datos. Y le digo crear. ¿Ya? Recuerden que aquí nosotros estamos vía web, ¿cierto? En el navegador web, en el servidor. Entonces le digo crear. Esas bases de datos, por nada del mundo tocarlas, porque son las del sistema. ¿Ya? Si yo modifico algo de acá, lo más probable es que me traiga consecuencias después en el funcionamiento del gestor de base de datos. Entonces, como tenemos los privilegios totales, la idea es no modificarla ni eliminar nada de lo que tenga. Podemos mirarla, ¿cierto? Yo veo las tablas que tiene cada una de las bases de datos, pero no las modifico, solamente las puedo mirar. Entonces, digo crear. Me fui a base de datos, crear. ¿Ya? Y le doy un nombre, dice nombre de la base de datos. Debe tener el mismo nombre del modelo que estamos construyendo.
¿cierto? Taller 3. Entonces, crear base de datos, taller 3. Y esta base de datos me pregunta que haga tablas, ¿cierto? Que construya tablas. Ahí está la base de datos, ahí está disponible. Entonces yo las tablas las tengo listas. Entonces lo que debo hacer es tomar el código fuente, las puedo hacer una por una, o puedo tomar todo el código de una vez, como yo quiera, ¿ya? Puedo tomar todo el código de las 3 tablas que construí y lo pego. Ahora también lo puedo hacer una por una. Vamos a hacerlo uno por uno. Entonces tomo el de regiones, tomo el código de regiones, lo copio y me voy a la pestaña del editor que se llama SQL. Y este lo pego, ¿cierto? Copiar, pegar, copiar, pegar, y lo ejecuto. Ahí continuar y ejecutar. Y se fija que cuando lo ejecute, no me dio ningún error. Y se creó la primera tabla dentro de taller 3, que se llama regiones. Ahí está. ¿Cierto? Estando en taller 3, siempre fijarse que el nombre de su base de datos aparezca arriba y no otra, para indicar que está dentro de su base de datos trabajando. Voy nuevamente a SQL y copio el código SQL, código fuente de la segunda tabla, la que se llama provincias. Copio SQL, pego, ¿cierto? Pego mis líneas de código. Si se fijan, no hay ningún error. Si tuviese un error de sintaxis, me aparecería en rojo, ¿cierto? Me marcaría en rojo acá el compilador. Me diría que me falta una comilla, me diría que me falta, ¿cierto? Un paréntesis, etcétera. Le digo continuar y se crea la segunda tabla. Fíjense, ya va a provincias. Y voy por último a comunas. Voy a la tercera que se llama comunas. SQL. La pego y continúo. Podría haber tomado todo el código y haberlo pegado de una en el editor. O lo hice una por una, ¿cierto? Para hacer el procedimiento manualmente. Y si miro mi base de datos, ¿cierto? Acá en el menú izquierdo, que se llama taller 3, la que construimos, ya está en un servidor. Por lo tanto, ya tenemos una base de datos terminada. ¿Ya? Y la estructura de cada una de las tablas también está acá. Por ejemplo, pincho regiones. ¿Sí? Y esta es la estructura de sus campos. Integer, BART. Está provincias. Veo la estructura. Está procódigo, pronombre, rescódigo. Y pincho común en la última, estructura. Y está con código, con nombre y procódigo. ¿Cierto? La llave esa que está en color ¿cierto? Más gris representa la foránea. Y la que está en amarillo representa la primaria. Entonces, este modelo que construimos acá, construimos MySQL Workbench, ya lo tenemos ejecutándose en un servidor real. Bien, entonces ya tenemos nuestra base de datos, está lista. Ahora, una base de datos sin datos, no, ¿cierto? Es una base de datos vacía. Entonces, el último paso que voy a hacer ahora es llenar lo que se llaman registros. Llenar con datos una base de datos, es decir, para que se vea el objetivo de esta base de datos, para que entendamos para qué fue hecha. ¿Ya? Vamos a llenar datos, ¿cierto? Reales en cada una de las tablas de ejemplo, para que después finalmente veamos cómo se ven cuando los quiera consultar. Y con eso nosotros ya cerraríamos el ciclo y podríamos decir que por fin tenemos una base de datos lista, terminada, ¿ya? Y en la cual vamos a poder consultar sus datos almacenados, ¿ya? Entonces comienzo con regiones. Entonces pincho región, fíjense que arriba vamos cambiando. Está el nombre de la base de datos y la tabla que estamos consultando.
una por una. Entonces, regiones, y voy a insertar. Entonces, en regiones, te fijas, queda listo para insertar, por ejemplo, dos campos. Vamos a insertar la región número 7 y le vamos a dar por nombre Maule. ¿Ya? Maule. Vamos a insertar el 8 y la vamos a llamar Biobío. ¿Cierto? Dos regiones de Chile. Código 7, séptima región, la octava región. 7 Maule, 8 Biobío. Bien. Le digo continuar. Y fíjense que me va mostrando en código SQL lo que acabamos de hacer. Este es un script también. Entonces, lo que hizo, ahí aplicó ¿cierto? Un comando inserinto, dice insertar en la tabla regiones, en el campo llamado red código y red nombre, dos valores, ¿cierto? ¿Qué valores? Mandó 7 Maule y mandó 8 Biobío. ¿Ya? Esta estructura que acabamos de ver, es script SQL también, pero es un script de inserción, ¿cierto? De enviar un registro. Entonces, inserinto regiones, red código, red nombre y los valores 7 y 8. Y me dice dos filas insertadas. Entonces, esto yo también lo podría guardar, ¿cierto? Almacenar. Incluso ahí están los asistentes de las operaciones que yo puedo hacer. En realidad, nosotros con código podemos hacer 4 operaciones básicas. ¿Ya? 4, y ahí están declaradas. Recién hicimos una que se llama el insert. ¿Ya? Fuimos a insertar y mandamos un registro. Las operaciones, como aparecen mencionadas ahí, cada una realiza una acción. ¿Ya? Cada comando realiza una acción. Ahí están los 4 comandos básicos. Select, Insert, Update y Delete. Es decir, si en la tabla regiones yo quiero grabar un nombre de una región y un código, ¿cierto? Insertar lo que hicimos recién, usamos el comando insert. Y el comando insert es igual a grabar, ¿cierto? Grabar un registro. Está otro comando que se llama el update. El update nos va a servir cuando queramos actualizar. Es decir, por ejemplo, tengo un nombre de una región y le quiero cambiar el nombre por otro nombre. Actualizo el registro o campo. Está el otro, el que se llama delete. Como su nombre lo dice, es para borrar un registro. ¿Ya? Borrar. Y el más utilizado de todo es el que hacemos consulta o búsqueda, es el select. Con ese vamos a trabajar en la primera parte, ¿cierto? Estas primeras semanas, select. Es que conozcamos que hay otros comandos. Y el select es para buscar o mostrar. Entonces, nosotros tenemos las 4 operaciones: borrar, actualizar, grabar, ¿cierto? O insertar y buscar. ¿Ya? Para nosotros, este va a ser el más utilizado. El select, buscar, porque vamos a hacer búsqueda. ¿Ya? Estamos insertando nosotros y luego vamos a buscar datos guardados en esta base de datos. La idea es que quería mostrar lo anterior, ¿cierto? Lo vamos a revisar después cuando veamos conceptos de SQL la próxima semana. Pero para que recordemos que este va a ser el más utilizado, el select. El select. El buscar, el mostrar. Que nos muestre registro. ¿Ya? Las búsquedas. Bien. Voy a examinar arriba, estoy en la tabla regiones, siempre base de datos, regiones, examinar, y ahí están los campos. Entonces aparecen, ¿cierto?, los dos registros que acabo de hacer. Incluso aquí, fíjense qué pasa cuando los quiero eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar el 8, porque no lo voy a utilizar. Si se fijaron, cuando grabamos era insert into. Apareció insert into. Por ejemplo, si quiero borrar, fíjense que también me muestra el código que va a ejecutar. Se dice delete, ahí está, from regiones, borrar de la tabla regiones, ¿cierto? Donde el dato sea código igual a 8, es decir, donde me borre ese dato.
Entonces también me genera código fuente, si se fijan. Esto es un script. Esto lo puedo tomar ahí y lo tengo ahí, ¿cierto? Anotado. Entonces tengo el inserinto, tengo el delete, los vamos copiando para que los tengamos claros. Fíjense, por ejemplo, delete, inserinto, y le daría, por ejemplo, el OK y lo borraría. ¿O qué pasa, por ejemplo, si yo quiero cambiar el nombre? Por ejemplo, quiero modificar. Yo marcaría acá, le diría editar. Y por ejemplo, bio lo quiero escribir con mayúscula. Bio. Entonces, fíjense lo que aparece acá por código. Hizo un update. Un update. ¿Qué es lo que hizo? Actualizó. Dice, actualizó el nombre de la región bio a mayúscula, ¿cierto? De minúscula la actualizó a mayúscula. Entonces me cambió el nombre. Entonces tenemos el insert, el delete, el update. Ya estamos viendo las operaciones. De hecho, si viene el chat de la clase, estamos copiando los comandos. Inserinto, delete, update. Inserinto, delete, update. Y lo podría volver a su nombre original. Edito y lo vuelvo a escribir con minúscula. Digo continuar. Y lo volvió a editar, ¿cierto? Y lo volvió a dejar con minúscula. Entonces, en esta tabla tiene datos, tiene dos datos. Inserinto, delete, update, ¿cierto? Modificamos, borramos, no borramos específicamente, hicimos el comando, pero no lo ejecutamos y actualizamos. Pero hemos mencionado que hay uno que es el que más vamos a utilizar, que es el select. ¿Ya? El select, que es el que vamos a hacer sí hoy día con comando, ¿cierto? Sí ejecutarlo ahora en la terminal. El select, el select dentro de la tabla, recuerden, estamos en base de datos taller 3, tabla de regiones, lo vamos a hacer, ¿cierto? Sin el asistente, porque el otro lo hicimos con asistente, ¿cierto? Pues sí, pinchamos editar, pinchamos insertar, pinchamos borrar. Fueron asistentes. Pero, ¿cómo lo haríamos este con código? ¿Cierto? ¿Cómo haríamos la estructura de buscar con código? Entonces, vamos a aplicarle aquí, en el editor de consulta SQL. Ese editor que dice SQL es el que nos permite a nosotros compilar código. ¿Ya? Aquí nosotros compilamos código fuente y ejecutamos estructuras, o con ciertas estructuras de comando o del lenguaje SQL, ¿ya? Que es el que estamos viendo ahora. Estos comandos son del lenguaje SQL. Entonces lo vamos a hacer manualmente, sin ningún tipo de ayuda, ¿cierto? Entonces, en blanco, ¿cierto? En SQL, en blanco, aquí vamos a hacer una consulta. ¿Cierto? Si bien abajo tengo los botones de ayuda para ir generando una consulta manual siempre comienza con el comando select, que lo notamos ahí, select, que es buscar. Quiero consultar, quiero buscar, quiero traer un dato para mostrarlo en pantalla. Entonces ejecuto el comando select, fíjense que me empieza a aparecer, ¿cierto? Me va dando la autoayuda, select, ahí está, select, y luego, ¿cierto? Debo aplicar qué es lo que quiero mostrar. Vamos a ver acá la estructura del comando para que la vean más clara. Select. Buscar, mostrar. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero mostrar? Estoy, ¿cierto? O quiero mostrar algo de la tabla regiones, porque ya tiene datos. Provincia y comuna no tienen nada, ¿cierto? No hay nada que mostrar. Entonces le digo select. Fíjense, select. Si quiero mostrar todo lo que tiene almacenado esa tabla, ocupo el símbolo asterisco. ¿Ya? El asterisco es como muestre todo lo que encuentre. Select todo. Select asterisco, ¿ya?
select asterisco, y luego debo indicarle de dónde, ¿ya? Esta parte importante. Yo podría estar, por ejemplo, vamos a salir de acá, a taller 3, ¿no? Directo a la raíz, ¿cierto? A base de datos taller 3. Select, fíjense, no estoy dentro de ninguna tabla, estoy dentro de la base de datos, pero no dentro de una tabla. Pero entonces en la consulta yo debo indicarle en qué tabla quiero buscar. Select, asterisco, from, ¿cierto? El from es de dónde. Le estoy diciendo, muéstreme todo, pero ¿desde dónde? ¿De cuál de las tres tablas? Hasta ahora tenemos una con datos, que es regiones. Y le diría select, asterisco, from, regiones. Y termino con punto y coma. Select, asterisco, from, regiones. Bien, tengo el código, select, asterisco, from, regiones. Y le digo continuar y me muestra el resultado. Me dice que encontró dos filas, ¿cierto? Dos filas, y se demoró 0,0005 segundos en traer de vuelta. Fue bastante rápido, ¿ya? Esto que hicimos, que acabamos de hacer nosotros, este select, ¿cierto? Ejecutar el comando select asterisco from regiones, ir a buscar los datos de la tabla regiones, es una consulta que se hace muchas veces que usted no la ve. Cuando, por ejemplo, consulta un precio, está con un consultor de precio, con un lector de código de barra, lo que hizo ese lector de código de barra, ¿cierto? Es ir a un servidor de base de datos y buscar, por ejemplo, el valor de un producto o el nombre de un producto que está almacenado en una base de datos y lo trae de vuelta en pantalla donde el usuario lo pueda ver en una máquina, en un lector, etc. O esto es una consulta que usted hace en cualquier sistema de base de datos, ¿ya? Ahora, ¿por qué fue tan rápido? Se demoró la nada misma, si se fijan. Ejecuto acá, lo voy a repetir, ahí, select, asterisco from regiones, le digo continuar. Se demoró tan poco porque nosotros estamos trabajando directamente en un servidor en el cual no hay más nadie conectado, estamos nosotros solamente haciendo consultas. Ahora, si esta misma consulta que acabamos de hacer, la están repitiendo 1000 usuarios al mismo tiempo, en un supermercado, en un sitio web consultando, por ejemplo, los precios de un producto para comprarlo, se va a demorar muchos más segundos en traer de vuelta el valor, ¿ya? O sea, esto mismo que hicimos nosotros, este mismo proceso de hacer un select asterisco from regiones, sería lo mismo que cuando usted hace una consulta en Google, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues digo auto rojo. Yo en pantalla, acá, en esta caja de búsqueda, estoy consultando algo, auto rojo, y me trae un resultado, ¿cierto? Que lo buscó en distintos millones de servidores, ¿ya? Esto mismo es lo que estamos haciendo con código, ¿cierto? Traer una consulta, buscar algo. En este caso la estamos buscando directamente en una tabla de una base de datos que acabamos de construir. Pero eso, si lo imaginan a gran escala, es lo mismo que sería en una consulta en un gestor como Google, o por ejemplo, si yo entro a un sitio web, por ejemplo, una tienda, entro a una tienda y busco aquí. Fíjense que el tiempo de respuesta es mucho mayor, se demoró más segundos cuando busqué auto rojo, y lo que hizo fue consultar en la base de datos de la tienda, ¿cierto? Desde mi navegador web, donde me trajera ese valor. ¿Bien? Y me trajo todo lo que, ¿cierto?, fuera similar a esa búsqueda. Pero aquí estamos, esto mismo que hicimos nosotros en una pantalla, ¿cierto? En una pantalla, fue lo mismo que... Esto es lo que ocurre en segundo plano, esto es lo que no vemos. Esto es lo que ve el usuario, ¿cierto?, cuando hace una consulta en un carro de compra, y esto es lo que ocurre en la base de datos. ¿Ya? Select. Por ejemplo, aquí vamos a ser más específicos. Lo que hicimos nosotros fue mostrar todo de la tabla regiones. Es decir, por ejemplo, acá haber mostrado todo de la tabla, de la base de la tabla, por ejemplo, electrodomésticos, traiga todo. Entonces lo que queremos hacer ahora es hacer un filtro
para traer algo en específico. Así como acá pusimos auto rojo, acá nosotros también podríamos hacer una consulta un poquito más definida, ¿ya? Es decir, quiero que me muestre, select, quiero que me muestre el nombre de la región. No quiero que me muestre el código de la región. Entonces le digo select y declaro el campo a mostrar, ¿cierto? Select reg nombre from regiones. Entonces, tráigame los nombres de la región, todos los nombres de la tabla de regiones. Select reg nombre from regiones. Fíjense lo que pasa ahora en el consultor. Select reg nombre from regiones. No le digo tráigame todo, sino que tráigame solamente los nombres. Select reg nombre from regiones. Le digo continuar y me trae, fíjense, más filtrado. ¿Qué fue lo que mostró? Maule y Biobío, ¿cierto? Versus la primera consulta, ¿cierto? Que fue así, select asterisco from regiones y trae el código y el nombre. Ahora, si queremos hacer algo más específico, por ejemplo, yo le podría decir lo siguiente, que es como se hacen estas consultas especializadas. Por ejemplo, aquí yo puse auto rojo y me trajo todo lo que fuera igual a auto rojo en una base de datos. Yo acá le diría select, muéstreme, ¿cierto?, el nombre de una región. Fíjense, select reg nombre, estamos jugando con la tabla regiones, desde la tabla regiones, y le aplico una condición. Esa condición se llama word, ¿cierto? El comando word. Fíjense que todos los comandos que estoy utilizando del lenguaje SQL los voy poniendo en mayúscula porque son palabras reservadas. Palabras reservadas. Es decir, estas palabras o estos comandos no los puedo utilizar, ¿cierto?, para otra cosa. O no podría, por ejemplo, llamar una tabla que se llamase from, ¿ya? Porque ya hay un comando que se llama from. No puedo repetir esos valores. Select me traiga el nombre de la región, de la tabla regiones, donde, el word donde, y aquí yo hago una condición. Por ejemplo, yo puse muestre lo que sea auto rojo. Acá yo, por ejemplo, le podría decir muestre donde el código de la región, reg código, sea igual a 8. Si se recuerdan, nosotros cuando llenamos registro, creamos dos regiones, la 7 y la 8. Y ahora lo que yo quiero decirle acá, en esta consulta, quiero saber cómo se llama la región cuyo código es 8. ¿Cómo se llama la región código 8? Por eso es importante haber llenado con registro antes, o datos ante esta tabla. Fíjense lo que va a pasar. Select reg nombre from regiones donde reg código sea igual a 8. Y cuando ejecuto la consulta, que se demoró 0,008 segundos, ahí está la consulta hecha, me trae solamente bio porque ese es el filtro, esa es la condición. Es decir, encontró que ese es el resultado correcto. Entonces, ahí tenemos los tres ejemplos, ¿cierto?, de las consultas a una tabla. Muestre todo de regiones, luego muestre los nombres de las regiones y luego muestre los nombres de las regiones donde su código de región sea igual a 8. Esto lo podría haber hecho, ¿cierto?, muestre donde código sea igual a 7, por ejemplo. Select reg nombre from regiones donde reg código sea igual a 7. Voy nuevamente acá al editor de consulta y ahora me trae Maule, ¿cierto? Porque la coincidencia es esa. El código era el 7, por eso trae el nombre Maule. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo creo esto? Voy a poner una consulta acá abajo. Traiga el nombre de la región, de la tabla regiones, donde su código sea igual a 3. ¿Qué debería mostrar?
¿ya? Como nosotros construimos la tabla y los registros, sabemos que no hay ninguna región con código 3, no la insertamos. Para nosotros existe la 7 y 8, claro. Pero si yo no tengo idea, ¿cierto? Yo soy un usuario, mediante una cierta interfaz, estoy buscando un producto, estoy buscando un producto y no sé si está o no, lo debo consultar. Entonces, fíjese, vamos a consultar esa región para ver si existe o no. Nosotros de antemano sabemos que no está esa región, la 3. ¿Ya? No existe para nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago esa consulta? Select rec nombre from regiones donde rec código sea igual a 3. Me dice empty. No hay resultados. Se generó la consulta, pero me mostró 0 columnas. Es decir, no está. Es como si acá hiciera una consulta, ¿cierto?, sobre un producto que no existe, ¿eh? Vamos a encontrar un resultado. Entonces, esa es la importancia para nosotros de que una base de datos esté construida y con datos para poder empezar a hacer consultas. Específicamente, esta es la que se va a trabajar, el select. La otra importante es que conozcamos los otros comandos, ya no les vamos a dar todavía uso, no le vamos a dar uso, pero para poder ejecutar consulta en una base de datos, tiene que estar construida acá, aquí, ¿cierto? En este programa, en MySQL, mediante PHP Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer una consulta? Fíjense la consulta que vamos a hacer. Vamos a crear una consulta por acá. CL, muéstreme el pronombre, el nombre de la provincia. Muéstreme pronombre, los nombres de las provincias, de la tabla provincias, sin ningún filtro, sí, específico. Muéstrame los nombres de las tablas provincias. ¿Qué nombre de provincia hay? ¿Cuál debería ser el resultado? El resultado debería ser nada. Nada. ¿Por qué nada? Porque nosotros no hemos llenado con registro esa tabla. No tiene datos. Nada. Provincia efectivamente no tiene registro. Y lo mismo pasaría, ¿cierto?, con comunas. Porque todavía no hemos llenado datos. Muéstreme con nombre from comunas. Entonces voy acá, SQL, cero resultado. Todavía tampoco tiene datos. ¿O qué pasa, por ejemplo, si me equivoco en una consulta? Por ejemplo, vamos a hacer un error aquí. Veamos qué pasa con los errores. Le digo, muéstreme, fíjense, el nombre de la región de la tabla comunas. Muéstreme el nombre de la región de la tabla comuna. Aquí ya me doy cuenta que hay un problema. ¿Ya? No concuerdan, ¿cierto? Están en lugares distintos. Y empieza el error. El error, ¿cierto? Como se detalla, o resumido, me está diciendo que estoy buscando un campo en una tabla en la cual no está, ¿cierto? Porque regnombre, el campo regnombre es de la tabla de regiones, no de comuna. Entonces, cuando me equivoco, ¿cierto? Y me dice incluso el error, el 1054 dice, regnombre es una columna desconocida para la tabla comunas. Es decir, no está, no la pudo mostrar. Entonces, aquí estamos aplicando ya los select, ¿cierto? De distintas formas, distintos métodos. Y eso es lo que vamos a empezar a utilizar, ¿cierto? La siguiente clase. Por el momento, lo que tenemos que aprender es llenar los datos, lo que acabamos de iniciar. Vamos a llenar uno más en regiones. Vamos a insertar una región más. Entonces, en la tabla regiones, tenemos 7 Maule, 8 Biobío, vamos a insertar una más. Insertar.
Vamos a insertar solo una, la 5, y la vamos a llamar Valparaíso, ¿cierto? Región de Valparaíso. ¿Ya? 5, Valparaíso. Siempre cuando estamos insertando, va llenando de 2 en 2. ¿Ya? Por eso me permite tener dos campos. 5 Valparaíso. Ahí está, inserinto en la tabla regiones. Ahí me muestra, ¿cierto?, la consulta, qué es lo que hizo, qué es lo que ejecutó. La vamos a copiar ahí para que la veamos. Dice, insertamos, grabamos, recuerden, grabamos en la tabla regiones, ¿cierto? En los campos código rec nombre, que son los campos de la tabla, un valor que es el 5 y Valparaíso. Uno es un código y el otro es una palabra. Bien. Entonces, como ya se insertó, voy a ver cuáles son los nombres de regiones que tenemos. Select rec nombre from tabla regiones. Me va dando un asistente. Cuando yo voy escribiendo me da un asistente. Punto y coma. Vamos a ver qué pasa. Copiamos, ¿cierto? Select rec nombre from regiones. Ejecuto. Y ahí está. Maule, Biobío, Valparaíso. Están los nombres de las regiones. Maule, Biobío, Valparaíso. Y si quiero mostrar todo, ¿cierto? Código y también el código y el nombre, reemplazo lo que voy a mostrar por el símbolo asterisco. El asterisco es todo, ¿cierto? Select asterisco from regiones, muestre todo. Ejecuto. Y ahí está el resultado. ¿Se fijan? 7 Maule, 8 Biobío, 5 Valparaíso. ¿Ya? No están en orden correlativo, no están en cierto ordenado alfabéticamente, porque eso hay que hacerlo también después. Cuando yo quiero mostrarlo ordenados, lo puedo hacer. Ahora se muestran por el orden en que fueron creados simplemente. El primero fue Maule, después hicimos Biobío y por último Valparaíso. En ese orden específico. Entonces, nuestra base de datos está construida, ¿cierto? Nos falta después llenar en provincia, en comunas, más registros para ir haciendo pruebas, pero por el momento estamos trabajando con una tabla, ¿cierto? Viendo que tiene datos. Viendo que tiene datos. Bien. Bien. Ahora, si esto yo lo quisiese revisar, ¿cierto? Aquí estamos, ¿cierto? Desde el navegador web conectado hacia ese servidor que está funcionando por acá. ¿Ya? Yo también lo puedo hacer de la siguiente forma. ¿Ya? Por ejemplo, si vuelvo al MySQL Workbench, voy a guardar el proyecto. Vamos a guardar el modelo. Voy a llamar taller 3. Ahí ya lo guardé, ¿cierto? Fíjense, ahí están los tres talleres, el que acabamos de hacer, el modelo de la base de datos. Si yo me conecto por acá, desde el programa MySQL Workbench, que esta conexión la hicimos en algún momento, ahí aparece la base de datos también que acabamos de hacer. Ahí está. Entonces la puedo ver desde acá. ¿Cierto? Está la conexión. Es decir, me está diciendo que en el servidor hay una base de datos que construimos. Están sus tablas, ¿se fijan? Y está la tabla, ¿cierto? Regiones.
Ahora, yo podría hacer también una consulta de acá. CL, ¿cierto? Asterisco from regiones. Arriba también la puedo ejecutar. ¿Ya? Ahí me faltó, perdón, el punto y coma. Entonces también la puedo trabajar de acá. Las puedo trabajar de acá las consultas. ¿Ya? CL asterisco from regiones. Las puedo trabajar desde aquí del programa también. Las puedo trabajar de la interfaz web, que es mucho más sencillo, ¿cierto? E incluso la podría trabajar desde la terminal del mismo sistema operativo. ¿Ya? Que se la vamos a mostrar la próxima semana. Lo importante es que exista, que tenga datos. ¿Ya? Todo lo que es SQL lo vamos a ver con detalle después. ¿Ya? Por el momento es solamente mostrar o guardar registros dentro de una tabla. Bien, estimado. La idea es que vean el video. Una vez terminando esta sesión, les voy a enviar un ejercicio, ¿cierto? Para que hagan lo siguiente. Les voy a mandar un caso, ¿cierto? Para resolver. Lo van a hacer un modelo de una base de datos, lo van a construir con sus relaciones, con sus campos, y que esté construido, luego que el script lo traspasen acá. ¿Ya? No es necesario meter datos, ¿cierto? En blanco por el momento. ¿Ya? Son tablas en blanco, pero sí que la base de datos que construyan ustedes esté aquí, aparezca aquí. Por ejemplo, taller 4, taller 5, la que vayan a construir. ¿Ya? Esa va a ser el trabajo a desarrollar durante esta semana. ¿Ya? Bien, no sé si tienen preguntas por el chat para ir ya finalizando y puedan empezar a trabajar y subirle el material. Y si hay preguntas, bueno, si hay preguntas durante la mañana, ¿cierto? Las pueden hacer a través del chat. La sesión de ahora vamos a grabarla hasta esta parte para poder subir el video un rato más en el aula virtual y lo revisen. Bien, para los que vean el video después, que tengan una buena mañana, un buen día. Para los que se unan más tarde también lo mismo. Y los que ya vieron el video, ¿cierto? Pueden repasarlo para hacer el ejercicio que les voy a enviar, ¿cierto? En un momento más. Bien, así que tengan buen día. Yo voy a seguir conectado un rato más por el chat, pero el video llega hasta esta parte de la clase. Y si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer aquí mismo en el chat de la sesión. Bien, jóvenes. Que tengan buen día para los que ya se van despidiendo.